visual y al mensaje persuasivo. Desde ya, los invito a que puedan utilizar el chat para hacer sus consultas, dudas o cualquier comentario que quieran hacer acerca de lo que vamos a conversar. Vamos a entender un poco acerca de qué es la publicidad creativa. Entendamos que la publicidad creativa va más allá de simplemente mostrarnos algo, de mostrar un producto, de promocionar un servicio, una idea. Ella quiere de una forma mucho más innovadora, pero también atractiva, mostrarnos conceptos de la industria, pues del marketing, que sean originales, que capturen en este caso la atención del público y por supuesto que generen una respuesta emocional. ¿De qué va la publicidad creativa y por qué es importante esta parte de generar una respuesta emocional? Ese es donde está el punto focal de la publicidad creativa. Hablamos de contenidos, pero los contenidos son un simple contenido o un simple texto si no generan una emoción. De allí la importancia de que en el caso de la publicidad creativa tiene que inspirar, tiene que generar alguna aspiración, y a diferencia de la publicidad tradicional, que como digo se basa en mensajes directos y persuasivos, ella siempre busca estrategias únicas para salir fuera de lo común. El ejemplo que vemos en este caso en la imagen, pues relacionado a que ama, en este caso, al utilizar ese perfume. Entonces, de allí va un poquito más de que dentro de un mercado tan saturado, pues dentro del mundo del marketing, nosotros vamos a utilizar una publicidad que sea capaz de volcar la mirada hacia otro tipo de elementos. Miramos un poco acá. También que la creatividad puede manifestarse a través de diferentes medios, como campañas visuales, pero también campañas pues virales, el storytelling y experiencias que van a ser muy interactivas. ¿Para qué? Para que el consumidor se pueda involucrar de una forma mucho más inesperada. A ver acá, voy a buscarles pues un ejemplo para que ustedes, de un video, para que ustedes puedan ver un poco de qué estoy hablando. Aquí está. A ver. Aquí está. Esta es en este caso vamos a ver una publicidad de vamos a esperar que pase el anuncio, de una publicidad realizada por Volvo, donde pues mostraba un poco más acerca de todo lo que tenía que ver con aquí está, ya la tengo. Recomienda si la pueden escuchar. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love grows as your heart shows, only time? We En este video ellos lo que, como mencionan acá, lo que buscan es demostrar la estabilidad y la precisión de, en este caso, pues los equipos de Volvo. Y por eso utilizan a este personaje, pues que sabemos que es muy recurrente para este tipo de publicidad, pero sobre todo que nos permite conectar con él, porque bueno, además de que es una persona sumamente conocida, pues transmite, es un video que transmite y que está contando una historia donde él nos está diciendo pues que en un mundo como este, pues nosotros podemos mostrar acá otros elementos y allí vamos viendo pues lo que va contando a medida que se va viendo la toma y vamos viendo cómo en este caso los vehículos van en movilidad y logra mantenerse totalmente estable y precisos para que él pueda hacer esta hazaña. Sí, sabemos que detrás de esto, pues sí, es una marca de autos. Sabemos que detrás de esto, pues sabemos, hay toda una magia del mundo de, pues, cinematográfico, pero pues más allá de eso es lo que busca, es lo que impacta. Y la trabajan a través de esto, de un storytelling, de una campaña que fue viral también y que fue creada en su momento justo para eso. Eso lo realizó en este caso, pues Volvo Trucks para promocionar su nueva línea de camiones y pues en la que el actor hacía gala pues de que tiene una elasticidad única.
Y por supuesto, en la prueba rodaba en una sola toma y Polvo lo que quería mostrar era eso, la precisión y la estabilidad de la nueva dirección de este tipo de camiones. Entonces, con eso ellos han logrado, pues, impactar. No fue hecho con IA. No es un video hecho con IA. De hecho, este video es bastante antiguo. Pues por eso es que no es un video que se realizó con IA en su momento. Un video que realizaron, pues, con ellos. Sí, obviamente hay un tema de efectos especiales, pero no es IA lo que hay detrás de ello, en este caso. ¿Y qué es lo importante en esto? Es que no solamente está informando, sino fíjense cómo logra sorprender, logra deleitar y logra conectar con la audiencia, aun y cuando no sean, por ejemplo, pues un público al que Volvo les va a quizás a hacer una venta, con el que Volvo va a conectar, pues lo que busca es que este mensaje se vuelva inolvidable. ¿Por qué? Porque genera un impacto en este caso visual. Lo mismo ocurre con en este caso, con los videos, perdón, no con los videos, sino con los spots que, por ejemplo, se realizan para radio. Los spots de radio suelen ser bastante, pues, interesantes. ¿Por qué? Porque fíjense que ellos logran que la persona conecte únicamente a través de un audio. No hay más nada detrás de un spot de radio. Y esa forma en la que conectan, que es una de las publicidades más tradicionales, pues logra generar un impacto muy positivo, no solamente para el consumidor, sino para los que realizan la pieza, porque finalmente pues tienen que imprimir todas las emociones que no van a poder transmitir a través de un video, lo van a tener que hacer a través de un audio. Entonces, ese es el impacto que, por ejemplo, genera la publicidad creativa a través de las radios. Y en este caso también, como en las imágenes, como lo hemos venido viendo, pues el caso de las imágenes solamente busca que con una imagen, por eso dicen la frase de con una imagen vale más que 1000 palabras, porque con una imagen vas a tener que transmitir absolutamente todo para que así pues vayan a ir un poquito más allá dentro del mundo del marketing digital. ¿Y qué es lo que busca además de eso? Que la imagen se entienda pues por sí sola, que además de esto, pues no solamente que se entienda por sí sola, sino que pues nos puedan dar ejemplos o ideas de elementos que nos van a servir para guiarnos de una u otra manera a un marketing de productos, pues a un tema que va a ir un poquito más allá de lo que fue simplemente algún sonido, de lo que es pues algún producto, algún servicio, y lo que buscan con ello es poder conectar eficientemente con cada uno de nosotros, seamos o no seamos el público objetivo. Por supuesto que el público objetivo va a tener que ir pues mucho más directo, pero también tenemos otros que no son necesariamente el público objetivo, sino que van a ir pues un poquito más allá con solamente pues mirarlo, como el caso de Volvo, que mire, incluso uno de ustedes ha consultado pues qué tipo de que si Volvo es una marca de autos, entonces y logró pues entender el mensaje. Eso es lo que busca en este caso la publicidad creativa. Aquí nos dice Akemi, Ángelo nos comenta que el video fue real, el actor lo hizo, sí es parte de lo que hizo el actor. Akemi dice que parte del mensaje persuasivo, el video tiene muy buena calidad. Aplicaciones gratuitas de video se pueden usar para mejorar la calidad y que se vea más nítido. Bueno, en realidad pues todo primero va a depender del tipo de grabación, porque el tipo de grabación es fundamental. Nos pasa, por ejemplo, hoy justamente hablábamos de eso, pues de las marcas que nos compartían algunos videos y los videos no son buenos, no tienen una buena calidad, el audio pues es bastante pues con ruido, sí se puede limpiar un poco, pero el problema está en que pues no te va a permitir a ti que se vea como que tan nítido exactamente. Lo importante es que puedas trabajar con la grabación, pues como que vamos a decirlo así, de alguna manera original. Por ejemplo, Bit.io, ya los voy a escribir acá. Bit.io. Es una de las herramientas, pues, que en este caso se utiliza muchísimo para hacer esa mejora justamente a la que hace, pues, mención, ¿quién es que nos pregunta? Akemi, es una de las que trabaja con eso, incluso pues ella trabaja con IA también, entonces permite muchísimo pues desarrollar todo el elemento. De hecho, tiene una amplia gama pues de herramientas y de elementos que permiten mejorar no solamente la imagen, sino también puedes mejorar la nitidez, la saturación, y tiene otras configuraciones con las que ustedes pueden pues trabajar allí. Tiene una versión gratuita pues con unas, en este caso, como con
unas monedas que es las que puedes utilizar pues para hacer algunos ajustes, pero ya luego él te va a pedir igual que pases a la versión paga. O haces como muchos me han comentado, que van creando diferentes correos electrónicos y con estos diferentes correos electrónicos a través de los créditos que ella otorga, pues vas pudiendo hacer esos ajustes. Esa es una de las recomendaciones. Entonces, bien, vamos a entender ahora cómo es que pasamos de la publicidad creativa con cuáles son esas características que nos permiten a nosotros entenderla. Primero vamos a ver la característica de identificable. ¿Y qué va con la característica de identificable? ¿A qué hace referencia? A que la creatividad pues debe ser fácilmente identificable y por supuesto distintiva. Cuando hacemos referencia a esto, estamos hablando de la esencia, la personalidad, la forma clara, pues en que se muestran todos los mensajes. Y esto también va a impactar porque no solamente trata de destacarse visualmente, sino también el tono y el estilo de comunicación. De allí que, por ejemplo, pues algunas marcas puedan ser con un tono, no sé, a modo quizás de burla, con un tono quizás de, por allí hablamos quizás en un tono humorístico. Ellas van a ir cambiando, pues, pero lo que sí buscamos es que definitivamente se pueda entender con todos los elementos, pues, que esto implica. Por ejemplo, a ver acá, ya les voy a buscar una que, pues, ha resultado muchísimo. A ver, la cosa está en que a veces no tiene muy buena visualización, justamente. A ver, por ejemplo, miren esta imagen que es de McCafé. Y pues que está tiempo de recargar. Bueno, como lo dicen en este caso lo utilizan en inglés y fíjense que está como si fuese de una gasolinera, pues y la imagen va referida a ello. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de las gasolineras, allí encuentras este tipo de elementos que pues van a permitir conectar muchísimo. Otra de las que también tenemos acá, ya les voy a compartir, que entran dentro de esas características. Aquí está. Open, perdón, ahora sí lo pueden ver. Open the happy can. Abre, pues, lo que más puedas de la felicidad. Y mira cómo lo que buscan es que, pues, en la segunda imagen está la lata como si es que sonríe. Y por eso, pues, va a permitir conectar. De esa forma, pues, avanza bien. A ver, aquí está otra. Déjenme que la voy a poder mostrar acá. A ver, voy a acercarla un poco. Por ejemplo, esta, fíjense cómo está relacionada, cómo se ve allí la imagen, pues, y aquí la importancia de cómo esta publicidad, pues, va a generar a través de él, es una publicidad, pues, de una crema dental, en este caso, con su fórmula, y cómo es de resistente, que, pues, es capaz de, con la fuerza que tiene en los dientes, alar todo el anuncio. Entonces, de esa forma, pues, logra conectar. Bien. Ahora bien, pues tenemos acá que también podemos mencionar que el diseño creativo, en este caso, incluso sin ver el logo, esto es fundamental y en la actualidad, sobre todo en el tema del marketing digital, se utiliza muchísimo y yo vengo haciendo mención de eso en todo este tiempo. ¿Qué pasa con el tema del logo? Que llama mucho la atención, cómo las personas insisten en querer usar el logo dentro de las marcas. Pero ¿qué pasa? Que ustedes cuando ingresan en digital a una marca, aparece lo que conocemos como el username o el perfil. Entonces, no es necesario que, pues, y esto se insiste muchísimo, no es necesario que ya tengamos que mantener el logo dentro de la marca. Ya no hay que mantener el logo dentro de la marca. A ver, déjame buscarles acá un ejemplo de los más comunes o frecuentes. A ver aquí, que se utiliza muchísimo dentro del mundo de la publicidad, porque va a permitir que puedan ustedes entenderlo. A ver aquí, por ejemplo, no, esta no. Aquí tampoco, aquí está. Esta es una publicidad de promoción, food truck, no. Aquí, dale con toda la de tuya, no, a ver. Aquí, hazle zoom. ¿Quién disfrutará el día de hoy? Ajá. Por ejemplo, aquí está esta publicidad. Hazle zoom y descubre quién disfrutará el día del café hoy. Entonces, obviamente, al hacer zoom, pues se supone que deberías, en este caso, verte tú, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la imagen no lleva más que el Nescafé porque hace mención acá.
dentro de la imagen, pero ya no usa el logo como tal dentro de la imagen. Fíjense que incluso pueden ver varias opciones, y aquí va un reel también, donde obviamente habla de Nescafé, pero no es obligatorio que aparezca el logo allí. Aquí, por ejemplo, esta, que habla de la imagen, pues, para que está con contenido motivador, es lo que buscan aquí. A ver, otra que sea en estático. Esta, incluso cuando habla del diseñador se fue de vacaciones, pero nosotros seguimos creando nuestro mundo. No sigue apareciendo el logo acá, arriba, a la izquierda o a la derecha, o abajo a la izquierda o a la derecha, porque lo que generalmente hacen las marcas es eso, colocar el logo dentro de la imagen. Y eso es algo, pues, que ya no se estila. Pues, logo y marca es lo mismo. Buena pregunta, Ángelo. La marca es el nombre. Por ejemplo, Nescafé. El logo es justamente lo que estamos viendo. En este caso podemos reconocer a la marca que no tiene logo. ¿Por qué? Porque el nombre ya no lo está diciendo. El logo es simplemente, acuérdense que por eso es que hablamos del logotipo con isotipos, que solamente sea pues la imagen sin necesidad de tener texto, como por ejemplo pasa en el caso de Adidas, de Nike, que son los más reconocidos pues en el mundo de la publicidad por este tipo de uso de logos. Y esto nos va a permitir a nosotros reconocerla fácilmente sin que aparezca el nombre de la marca. Entonces, de allí que podamos entender que estos elementos pueden ser visuales, pueden ser narrativos y pues son consistentes, obviamente, con la identidad que vamos mostrando. Tienen un objetivo. ¿Qué objetivo es el que estamos buscando en este caso? Bueno, que la creatividad no debe ser un fin en sí misma, que es lo que ella busca, sino que siempre debe estar alineada a un objetivo claro, pero también muy específico. Ya sea que van a aumentar las ventas, que van a generar reconocimiento de marca, que quieren cambiar una percepción negativa. La publicidad creativa sí o sí tiene un propósito definido y todas estas partes deben trabajar en conjunto para lograrlo. Por eso que cuando yo les hago mención, por ejemplo, en las clases complementarias, cuando hablamos del tráfico digital o cuando hablamos del análisis de reportes, pues tenemos que entender siempre que debe haber un conjunto de elementos y este conjunto de elementos va asociado a la parte del embudo de ventas. Hablamos de el reconocimiento, la consideración y la conversión. Si nosotros no ganamos reconocimiento de marca, es casi imposible que nosotros podamos, pues, obtener alguna conversión dentro del mundo digital, porque si nadie me conoce, ¿cómo es que me va a comprar? Esa es la frase, pues, que siempre terminamos utilizando nosotros dentro del marketing, para que así, en este caso, las marcas entiendan que sí o sí hay que invertir en temas de reconocimiento de marca, porque si no, no pueden mantenerse dentro de, fíjense, marcas como Nescafé, como Coca-Cola, Adidas, Nike, por mencionar algunas, pues siguen trabajando en ese reconocimiento de marca, siguen creando videos de impacto, siguen trabajando en publicidad creativa que les haga y que les permita mantenerse en el recordaris de su público objetivo. Y aun y cuando no de su público objetivo, porque puede que ustedes no consuman el producto, pues igualmente la recuerdan. ¿Por qué? Porque siempre tiene anuncios que impactan. Y ella lo que busca es eso, pues generar anuncios de impacto para mantener el reconocimiento de marca. Casi siempre ese tipo de marcas a las que he hecho mención se enfocan en eso. ¿Por qué? Porque ellas no tienen necesidad de enfocarse en ventas. Ellas saben que las ventas vienen por default una vez que se genera el reconocimiento de marca. ¿Por qué? Porque me gusta la publicidad, me gusta lo que me están mostrando, me parece súper creativo y cuando yo voy a la tienda y la encuentro y digo, esto es lo que yo quería, entonces la voy a comprar, porque trabajaron en mí el recordar y porque jugaron con mi psicología para que yo pudiera recordar bien a la marca dentro de. Por eso es que se trabaja con la parte de los objetivos, incluso si queremos cambiar una percepción negativa. Cuando hablamos de cambiar una percepción negativa, tenemos que entender que hay marcas que en ocasiones tienen que deslastrarse de ciertas, pues, esas acusaciones que venían recibiendo en algún momento. Pasó en el caso, por ejemplo, en el caso de Perú, pasó en un momento con Domino's, que tuvo una crisis, porque esto fue una crisis de marca, pues porque, bueno, habían encontrado uno de sus tiendas con, bueno, ciertos elementos que no pertenecían en este caso a la tienda, pues, y que obviamente no generaban ninguna salubridad. Y por eso la marca se vino abajo. La marca decidió retirarse del mercado y tiempo después regresó con nueva imagen, regresó pues trabajando en cambiar esa percepción negativa que ya había tenido el público en su momento. Por tanto, ahora pues es una marca que se mantiene sólida, que compite en el mercado con el resto de otras que están a la par que ella. Entonces, por eso es que trabaja con un objetivo definido. Ella se enfocó en justamente eso, eliminar esa percepción negativa. La audiencia. Si nosotros no conocemos a la audiencia, ¿cómo vamos a pretender hacer un tipo de publicidad? La publicidad creativa no es la excepción y muchísimo menos, pues se va a escapar de estos elementos que son
fáciles de resonar. ¿Por qué? Porque hay valores, porque hay intereses, porque hay necesidades de por medio que sí o sí tenemos que trabajar. ¿Y qué implica esto? Que podamos comprender a fondo a quién le dirigimos el mensaje. Si yo no sé a quién le estoy hablando, ¿cómo pretendo pues desarrollar un tipo de publicidad? Si yo, por ejemplo, estoy vendiendo, no sé, pañales, pues y voy a hablar como a los bebés, pues ya estoy equivocada. O voy a hablarle como a personas pues de la tercera edad, voy vendiendo pañales para niños y voy a hablar como personas para la tercera edad, pues ya sabemos que no estoy enfocada en mi público objetivo. Y esto es importante que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque si no, pues se va a desvirtuar por completo el enfoque de la campaña, el enfoque de la publicidad. Es primordial para nosotros entender bien a nuestro público objetivo, conocer a la audiencia, conocerla a nivel digital, pero también conocerla a través de los canales tradicionales, conocerla en lo que normalmente vemos como el ATL o el BTL. ¿Para qué? Para que la creatividad se adapte y pueda conectar efectivamente de acuerdo al entorno en el que están utilizándose. Por ejemplo, generalmente se crean campañas, por ejemplo, para el mundo de la televisión, vamos a ponerlo así, como el caso incluso de la que acabamos de ver de Volvo. ¿Qué pasa con este tipo de publicidad? Que ella se crea en ese entorno y después se traspola a todo lo que vemos dentro del mundo, en este caso, dentro del mundo publicitario, para la parte de redes sociales, pero también lo vemos para la parte pues de radio, de impreso. ¿Por qué? Porque ella lo que busca es eso, exactamente que pueda encontrarse dentro de todos los entornos. Y así pueda conectar eficientemente con todos los elementos o los factores con los que ella viene incursionando. Y por esto es que, ¿qué es lo que además pues se gana con el enfoque creativo? Que ignora a la audiencia pues, y no corres el riesgo de que sea irrelevante o malinterpretado. Por ejemplo, en la actualidad se habla mucho acerca de los famosos TERIA. Entonces, ¿qué pasa con los Terian? Que todas las marcas o la mayoría de las marcas han decidido sumarse a tendencias con esto. Entonces, allí hay un tremendo problema. ¿Por qué? Porque siempre también es necesario mencionarlo. No todas las marcas tienen que subirse a las tendencias, porque puede que dependiendo de tu enfoque termines teniendo problemas con tu público objetivo. Pasaba, por ejemplo, con una marca que pues quiere, por ejemplo, le gusta mucho utilizar los memes de lo que son los perritos, los gatitos, dentro de su entorno. Pero resulta que con esta característica de los Terian, entonces, pues venía una pieza justamente de esas. Entonces había alguien del equipo que decía que si era prudente poder seguir saliendo con esa pieza, que no fuera a sentirse alguien aludido por ese tema. Para resguardo de la marca siempre ha hablado en ese tono de comunicación. Entonces la marca se salva de esa porque la marca siempre ha estado enfocada en comunicar a través de los perritos y de los gatitos diferentes pues conceptos que que se vienen trabajando para ella. Por tanto, no había ninguna afectación. Pero imagínense ustedes en el caso de las marcas, no sé, me invento, marcas muy formales, pues que intenten adaptarse a estas tendencias. Por supuesto que va a haber una disrupción con su público objetivo y esto puede generarse incluso que se gestione una crisis. ¿Por qué? Porque el público objetivo no quiere ver eso, porque el público objetivo no está apto para aceptar ese tipo de comunicación. Entonces sí es importante que no corramos el riesgo de que nos malinterpreten, no corramos el riesgo de que resultemos irrelevantes. Incluso, si me preguntan entre ser irrelevante o malinterpretado, es preferible que sean irrelevantes, que pues pasen sin pena ni gloria, como dicen por allí, pero no que los vayan a malinterpretar y que por esto se les genere una crisis. Esto también es importante que lo podamos tener allí mapeado. Repetición. Cuando hablamos por allí de la repetición, hay personas que dicen, pero ¿por qué voy a repetir el tema de la publicidad? ¿Por qué voy a hacer algo similar a lo que funcionó hace tanto tiempo? Bueno, es que la creatividad va de eso, pues asociada. Ella no necesariamente tiene que ser tan novedosa. Sí, sabemos que se trabajan elementos de novedad, pero la repetición juega un papel crucial. Lo que funcionó hace un tiempo puede funcionar ahora. Por ejemplo, voy a buscar acá. A ver, en los 90. A ver, vamos a buscar acá el comercial. Es un video, ¿verdad? De una publicidad que funcionaba muchísimo en los 90. Pues y en su momento
pues se hizo bastante conocida por todo el tema. A ver acá, no, esta que está aquí no puede ser. Vamos a ver si es esta. Sí. A ver, aquí la tengo. O son difíciles de tomar, pero ahora Voy a volver a poner que empiece. se deshacen. O son difíciles de tomar, pero ahora Nuevo Moncler es el jabón que dura y dura, da más frescura. Nuevo Moncler dura más por lo concentrado de sus finos ingredientes. Tiene cómoda forma anatómica y deja una nueva sensación de frescura. Nuevo Moncler, ay como dura y sí que dura, da más frescura. Nuevo Moncler en 4 refrescantes fragancias. Como dura. En este caso, esta publicidad pues, fue muy sonada en su momento, en los años 90, como le colocaba allí. ¿Por qué? Porque resulta que ella buscaba, el caso con el jabón era que ellos buscaban eso, pues, repetir una historia y que esa historia, pues, se asociara con las familias, con que el jabón es duradero, con que lo pueden usar muchas personas. Entonces, de aquí que, pues, posteriormente a ello, se mantuvo todo el tema de ese mismo claim de marca, ese mismo de Moncler que dura y dura, pues lo volvieron a utilizar mucho tiempo después para un spot de radio. Y esto resonó bastante bien porque las personas simplemente escuchaban y lo podían asociar con ellos, sobre todo porque es una marca que no se enfoca en un público juvenil, sino que su público objetivo pues estaba allí dentro del target entre 35, 50, 60 años de edad y podían enfocarse directamente en lo que era la repetición. Entonces, ¿por qué? Porque habían elementos, habían mensajes allí inmersos que reforzaban la percepción de marca, pero que hacían que las personas, por supuesto, lo reconocieran fácilmente. Entonces, de allí que había un reconocimiento de marca que decantaba, por ende, en una venta. No estaba creado el video para que se generara un tema de vender, no. Ellos trabajaban específicamente la recordación y la percepción de marca, porque les permitía incluso jugar con que de ver quiénes podían recordar el comercial, quiénes podían ser capaces de volver a cantar la famosa canción de Moncler y con ello poder entender muchísimo mejor el ecosistema. Entonces, de aquí que pues podamos revisar. A ver aquí. La consistencia además está dentro de los mensajes y lo otro que tenemos que entender es que la clave está en encontrar el equilibrio entre mantener una línea creativa coherente, pero también ofrecer una suficiente variación para que el mensaje se vuelva obsoleto. Por eso es que esta parte es importante. Si vamos a repetir, tenemos que saber bien cuál es la parte del mensaje que vamos a repetir, porque no me vienen a hablar de una imagen y van a repetir o van a, en este caso, replicar la imagen tal cual. Tienen que haber unos elementos característicos, unos elementos diferenciales que permitan que el mensaje pues se mantenga fresco, se mantenga novedoso y sobre todo siga conectando con el público objetivo, porque finalmente pues es el principal, mi audiencia fundamental. Sin audiencia estoy perdido. La audiencia es la que me va a permitir a mí ganar ese tema de la repetición y por ende poder entender muchísimo mejor de qué va el ecosistema. ¿Por qué el visual importa más que el texto? Y esto es fundamental. El cerebro procesa imágenes mucho más rápido que los textos. Puede entender significados visuales en milisegundos. Por eso es que una imagen vale más que 1000 palabras. No se enfoquen en llenar de texto los anuncios porque no es algo que el público objetivo ve. Sobre todo porque voy a decir algo que pues nos afecta a todos. El público no lee. Entonces a las personas les cuesta muchísimo leer y siempre se van a enfocar en lo que la imagen está diciendo. Entonces, que sea la imagen capaz de transmitirme mucho más de lo que me va a transmitir, por ejemplo, el tema del texto. Las imágenes, en este caso, evocan emociones inmediatamente, mientras que el texto requiere interpretación consciente, porque requiere que yo me ponga a leerlo para poder entender bien de qué va y cómo va. Permiso.
Disculpe. A ver, en este caso hablamos de que las imágenes evocaban emociones, mientras que el texto requiere interpretación consciente. ¿Por qué? Porque una imagen, al solamente verla, me va a generar rabia, enojo, felicidad, alegría, tristeza. Son diferentes emociones las que me puede generar. Mientras que el texto, simplemente tengo que leerlo para quizás poder sentir un impacto, quizás sentirme afín con ese texto, pero puedo estar un poco perdida dentro de ello. ¿Qué pasa? Que grandes campañas utilizan imágenes para contar historias rápidas, incluso antes de leer. El famoso storytelling que pues se desarrolla muchísimo. A ver, voy a buscar acá también una publicación de una historia que se contó hace un tiempo. A ver acá. Era una historia que hablaba acerca de un montón de información y de cómo podían en este caso pues fusionarse, por decirlo de alguna manera, todos los elementos que tenían que ver con el hecho de poder narrar una historia, mostrar una historia sin necesidad de tener que pues ver mucho más allá. Lo importante de ello era que podíamos contar una historia y podíamos ver en este caso la narrativa sin necesidad de tener que escucharla, porque era solamente eso, pues solamente con ver la historia ya estábamos entendiendo todo lo que había detrás de ella. A ver, estoy buscando acá el ejemplo preciso. Era una canción, contaba pues, en este caso es una canción de Ricardo Arjona, que fue utilizada para crear con un video, con imágenes, porque son solamente imágenes, con las que se creaba toda la narrativa del texto del video y así podían asociarse y podían muy bien, sobre todo, entender cuál era la historia que se estaba narrando, cuál era el contexto que se quería observar allí. Entonces, bien, ¿por qué funcionaba? Justamente por eso, porque permitía que las personas únicamente al ver la imagen se sintieran afín con todo lo que ello implicaba. A ver, acá estoy buscando ese video. Hace que es un video bastante antiguo y estoy hablando por allí como de los años 2008 quizás o antes. A ver, sí, a ver. Entonces, por eso allí el hecho de que cueste un poquito conseguirlo. A ver acá. A ver, no me muestra acá, no me lo muestra en este momento. Bueno, lo voy a buscar, igual cuando lo tenga a la mano se los voy a compartir. Bien, entonces vamos a hablar un poco más acerca de las técnicas de persuasión que son las más utilizadas dentro del mercado de marketing en la actualidad. Por supuesto, vamos a hablar de la psicología del color. No podemos empezar a hablar de persuasión, ni de disrupción, ni de creatividad, sino hablamos de la psicología del color, que es el primer ejemplo, pues, que vamos a mostrar y del cual vamos a hablar porque se utiliza siempre en todo tipo de marketing visual. Confundirse y acabarse la técnica pues, de publicitaria por de la tecnología del color es algo muy común. Un tono ligeramente diferente de cualquier color puede acabar transmitiendo la emoción equivocada, no la que el diseño pretendía. Y sobre todo en la actualidad pasa muchísimo con el tema de la famosa resolución de las pantallas. Porque pues hace días recuerdo que nos ocurría con una presentación que el original era un color amarillo y cuando se presentó y se proyectó, la hicieron en una Apple y esto implicaba que cuando la fueron a presentar a través de un equipo Android, pues lamentablemente cambiaba todo el color y se veía como naranja. Bueno, y fue impactante porque pues ocurrió justamente cuando se le mostraba al cliente. Entonces, ¿qué pasaba con ello? Que generaba otro tipo de percepción. La emoción obviamente fue totalmente distinta porque era un color que hacía muchísimo ruido a la vista y no era lo que el diseño pretendía. Entonces, por eso es que los colores en este caso están presentes en el fondo, en la fotografía, el tipo de letra, los elementos visuales destacados, pero también los elementos de la marca. Por eso es importante pensar en la paleta de colores de cada momento. Cada color tiene un significado. Por ejemplo, a ver, aquí nos dicen blanco y negro del Club de Italia de Juventus, simple y elegante y formal. Sí, pues claro, obviamente además va a depender muchísimo de qué tanto te pueda gustar a ti. Y aquí traigo los ejemplos y significados de cada uno de los colores.
Por ejemplo, hablamos de este azul que habla de limpieza y salud, hablamos del verde que está muy relacionado al cuidado y a la esperanza, hablamos de este tono que pues puede ser como un mostaza amarillo por allí, que es miedo al rechazo, hablamos del púrpura que está muy relacionado siempre al lujo, a la verdad, pero también al espiritualismo. Hablamos del naranja, que tiene que ver con acción y energía. Hablamos del color tierra, que es justamente asociado a la tierra, a la madera y a otros elementos naturales. Hablamos del rojo, que está muy vinculado a la pasión, a la fuerza, al amor. El color rosa es de amor, es de paciencia, es de dulzura. El blanco, por supuesto, que es de calma, de pureza y de paz. Y el negro, que nos habla de misterio y de alta gama. Así es como en este caso se trabajan los colores. Aquí faltó uno que pues es bastante importante y es el amarillo. El amarillo se utiliza muchísimo en temas de alimentación y lo que busca es eso, que las personas sientan apetito una vez que le puedan permitir a ustedes transmitir ese color. ¿Por qué? Ejemplo, McDonald's, Burger King, que son algunas de las marcas que utilizan muchísimo este tipo de colores. Aniuska nos dice, este tema es para diseñadores gráficos. No, para nada, Aniuska. Tienes tú que conocer el tema de la publicidad, de los colores. ¿Por qué? Porque si tú, que eres la que tiene, por ejemplo, la idea de lo que quieres crear, no le dices al diseñador, el diseñador, por ejemplo, no está al tanto de saber estos elementos. Obviamente, es lo más seguro que sí lo sepa. Pero desde nosotros tiene que haber esa transmisión, desde nosotros de los que creamos el contenido, tiene que haber esa transmisión de evocar qué es lo que tú quieres. Imagínate tú que, por ejemplo, quieras mostrar algo que está relacionado a lujo y termines utilizando, no sé, el color naranja. Entonces, por allí que tú digas, no va, pues no es lo que yo tengo en el concepto, no es lo que yo quiero transmitir, no es como yo lo quiero mostrar. Entonces, pues de allí la importancia de poder entenderlos muchísimo mejor. Por eso es que todos tenemos que entender bien cómo va la psicología del color. La composición. Al igual que el uso de la psicología del color, una composición equilibrada es extremadamente importante para todos los elementos visuales. No podemos tener desorden dentro de un diseño, porque ese desorden nos genera ruido, el famoso ruido visual. ¿Qué pasa con esto? Que la composición es la forma en la que todos los elementos se integran dentro de la imagen. Una composición puede tener muchos propósitos diferentes, desde atraer la mirada del espectador hacia alguna parte específica o a toda la imagen, o crear un flujo visual de lo que conocemos de arriba abajo, en F, en Z, porque hay diferentes lecturas de la composición. Y hay muchas maneras de crear una composición que sea totalmente equilibrada. Las reglas básicas se llaman, en este caso, el principio de la Gestalt, y estos principios incluyen como la simplicidad, la sincronía y la asociación. ¿Y de qué va un poco el tema de cómo la vamos a ver? Aquí vamos, la composición, la forma en que se colocan todos los elementos. Aquí hablamos de equilibrio y simplicidad. Por ejemplo, la imagen debería ir acá dentro del cuadrado y ser una imagen que alrededor todo esté simple. Aquí también hablamos de flujo visual y sincronía. Fíjense cómo inicia en el punto azul, baja, se mueve por el verde, rojo, me lleva a la lectura hasta el amarillo y un punto final. Y aquí hacemos incluso como una S, o quizás, si lo quieren ver también, como una Z. Es el flujo visual y hay una sincronía dentro de esos elementos que estamos observando. Y tenemos, por último, una asociación y punto focal. Fíjense que el libro que está al centro amarillo llama muchísimo la atención, al igual que la taza de café y los lentes, porque son otros elementos que no tienen nada que ver con el resto. Por tanto, van a hacer que me genere ruido, me llame la atención y pues yo pueda enfocar mi mirada en ellos. Por eso hablamos que la composición es sumamente importante dentro de estos elementos. Y es una técnica de persuasión muy antigua que todavía sigue muy vigente, porque ustedes pueden encontrarse en cantidad de diseños que son totalmente desordenados visualmente, y esto no permite que se enganche pues con el público objetivo, no permite que la audiencia en realidad termine haciendo match con lo que querían mostrar. Esto es importante que podamos mantenerlo y entenderlo. La regla de los tercios y la media de oro. Además de los principios de la Gestalt que enfocan toda la parte de la composición, hay otras técnicas por las cuales los diseñadores, en este caso, tienen que basarse en esos diseños que van a ser visualmente equilibrados.
Y es la regla de los tercios y la media de oro. ¿Y de qué va esto? La regla de los tercios son herramientas visuales que en este caso ayudan a los diseñadores a colocar los elementos en determinados espacios de forma que esto resulte visualmente atractivo. Y repito, no es algo que tenga que saber solamente el diseñador. Por ejemplo, pues en este caso, en la actualidad yo me encuentro trabajando como ejecutiva de cuentas y resulta que yo tengo que hacer una revisión de esos diseños y tengo que conocer estos elementos, porque si yo no los conozco, puede que pues el diseñador se le haya pasado algún elemento y a mí se me pase y eso va a manos del cliente. Entonces allí pues podemos tener un pequeño pues enredo o quizás alguna pequeña crisis porque no hemos visto todos estos detalles. Entonces por eso es importante que dentro del mundo del marketing todos podamos entender bien de qué van estos. No quiere decir, ojo, que yo me voy a poner a diseñar, no, pero sí que pueda entenderlo cómo van para que así visualmente el diseño se mantenga atractivo, cumpla con las medidas y los estándares necesarios. La regla de los tercios es la que separa el lienzo en 6 rectángulos, 2 filas y 3 columnas. ¿Y qué va a hacer ello? Que va a colocar puntos de inserción en los rectángulos y les va a dar una mayor importancia visual al tiempo en que se mantiene la sensación de que hay un equilibrio general de la composición, de que la composición está armónicamente visual para que cuando la observemos podamos mantenerlos acercados a ella y no que pues nos vaya a generar algún tipo de ruido. Ejemplo. Aquí está. En la regla de los 3 tercios, fíjense, separa el lienzo en 9 rectángulos, puntos de intersección para elementos clave. Y aquí hablamos de la media de oro, que utiliza una espiral matemática para guiar el ojo hacia el punto focal. ¿Qué es lo que ellas buscan? Justamente equilibrio y atracción, porque estas herramientas pues, nos permiten colocar elementos de forma mucho más atractiva, de manera que yo pueda entender bien hacia dónde quiero yo que vaya la mirada, de que pues no se pierdan los elementos, de que incluso sea bastante armónica y tenga un equilibrio, así como lo veíamos en el video de Volvo, que hay un total equilibrio, pues estos diseños tienen que tener un total equilibrio para que así finalmente la persona pueda entender bien de qué va hablando, que esa composición visual sea capaz de transmitir justamente lo que me quieren mostrar, que yo sienta que, por ejemplo, estoy allí, estoy parada quizás pues a un costado o detrás de esa persona observando ese atardecer. Que en el caso del caracol, pues sienta que justamente vamos allí al centro del caracol, donde inicia todo, donde quizás para ti pues termina. Eso va a depender muchísimo, pero la imagen, la mirada se enfoca en eso, por eso es que ese es el punto focal, porque allí es donde queremos nosotros que vaya toda la mirada y toda la atención de la audiencia o del público objetivo. Tenemos bien al punto focal como un centro único dentro de las técnicas de persuasión, porque si bien lo tenemos en la regla de oro y en la de los 3 tercios, también lo vemos en la opción de los colores y la tipografía que utilizan en la pieza. Y esto va de que el espectador, en este caso nosotros, que somos un espectador, porque siempre digo, pongámonos en el lugar del otro. Nosotros somos un espectador. Tenemos que saber bien y tenemos que tener claro a dónde vamos a mirar mientras se absorbe el mensaje del anuncio. Tenemos que buscar un punto focal. Es como que en este momento, por ejemplo, yo quisiera que ustedes puedan prestar su atención en mí y aquí pues yo tuviera un montón de elementos de colores, luces, pues brillantes, quizás elementos que saltan, algún video detrás que hace justamente ese ruido y que les impide a ustedes mantenerse dentro de, por ejemplo, la presentación o en la conversación que podamos mantener. Porque es como lo mismo que hace con las presentaciones, tienen que ser limpias. Y la regla en este caso va de que ese punto focal puede hacerse de varias maneras. Se puede hacer con la regla de los 3 tercios y la media de oro, que son en realidad las herramientas más útiles para ello, ¿verdad? Pero otras técnicas para poder determinar un punto focal pueden ser el enfoque selectivo, porque me va a mantener el enfoque justamente allí y el fondo está desenfocado. Se utiliza muchísimo dentro, en la actualidad, cuando queremos destacar algún producto. Porque, por ejemplo, yo solamente quiero y busco que ese producto sea único, que ese producto se mantenga allí como pues el elemento principal, la exposición. Y es manipulación de las zonas oscuras y claras de una imagen para resaltar el punto focal, que ahí juguemos con las sombras y las luces para que la imagen que queremos destacar sea la que se mantenga como la principal. Y finalmente tenemos una fuente de luz,
que busca iluminar el punto focal de forma única. Por allí que incluso se hable mucho acerca de vas a reventar la imagen, se dice. Y es porque quizás, no sé, tengo una luz y la luz en lugar de estar aquí enfocada en mí, en mi rostro, la luz entonces va a estar enfocada, por ejemplo, aquí a un costado y todo lo demás se ve como oscuro. Entonces de allí que por eso se hable de la fuente de luz para iluminar el punto focal de forma única. Esto puede, pues, verse asociado así, con un enfoque selectivo, con una exposición y contraste y con una fuente de luz, justo a lo que les hacía mención. Enfoque selectivo, nos vamos a enfocar en la rosa. En la exposición y contraste, justamente, fíjense el atardecer cómo se destaca y va hacia un costado. Y la fuente de luz es justamente la luz que recae en el rostro para destacar. ¿Por qué? Porque así es como mantenemos el punto focal. Podemos mantener el punto focal, perdón, en la rosa, podemos mantener el punto focal, en este caso, en el paisaje, o mantenemos el punto focal en el rostro. Esa es los tres tipos de técnicas que pueden utilizarse para que así se logre esta armonía. Vamos a hablar ahora también de otra de las técnicas que es la ruta visual. Y es que al igual que el punto focal, en este caso, ella busca que el ojo del espectador vaya directamente a un elemento específico. Por ejemplo, el espectador a un viaje a través del contenido. Esta parte incluso suele ser bastante interesante porque ella busca justamente eso, pues que nosotros como espectadores o que la audiencia logre viajar a través de esa imagen y concentrarse justamente allí. Es como cuando ustedes llegan y se paran pues frente a un amanecer o a un atardecer que llama muchísimo su atención y ustedes se van a quedar allí, solamente mirando a su alrededor cómo todo va pasando y se quedan como literalmente un espectador que no se mueve, que no escucha, que no ve algo más que lo que está pasando allí frente a sus ojos. ¿Por qué? Porque es un momento mágico. Entonces, cuando alguien mira cualquier gráfico visual, ya sea anuncio o sea, por ejemplo, algún video, en estos casos, la página de la revista, el sitio web o la famosa landing page, como la página de aterrizaje, pues esta técnica va a mantener que el espectador se mantenga dentro del camino visual, que él pueda seguir con la mirada lo que se le está mostrando. Tiene que estar el principal en centro, sí. En el centro no necesariamente, puede estar a uno de los costados, eso también es válido. ¿Por qué? Y aquí vas a entenderlo a través de estas formas memorables de hacerlo. La primera es la forma de la Z, en la que la mirada comienza en la parte superior izquierda, se desplaza a la derecha, luego vuelve a la izquierda y baja en diagonal antes de volver a desplazarse. Así es como si el espectador estuviera leyendo un libro. Entonces, de esa manera puede entender muy bien cómo va. Y sería esta el enfoque. La segunda forma visual es la que hace acá de la F. Y es similar a la Z, pero en lugar de volver a la izquierda en diagonal hacia abajo, sigue una línea similar a la lectura de un bloque de texto. Va así. Fíjense que en la Z la lectura es orgánica y va de izquierda a derecha, desde derecha, nuevamente de izquierda a derecha. Derecha, izquierda, derecha, bajo, izquierda, derecha. Esa es la forma de lectura. O el patrón F con bloques de texto, que también pues funciona bastante bien para una lectura corrida. Pero lo que busco es eso, que yo pueda finalmente engancharme con la imagen y entender muy bien de qué va y cómo va y hacia dónde va. Pónganlo en práctica con ahora, cuando ustedes estén por allí y encuentren imágenes, encuentren vallas publicitarias, observen bien y vean cómo funciona, qué les evoca, qué les genera, qué les trae a colación ese tipo de imagen o de anuncio para que ustedes puedan sentirse más afín con ello, para que ustedes puedan sentir que realmente está conectando con ustedes y por eso se genere este tipo de persuasión, porque finalmente lo que van a buscar estas técnicas es eso, persuadirlos de que ustedes quieran comprar, de que ustedes quieran pensar en esa marca, de que ustedes incluso recuerden a la marca. No importa, ojo, no importa cuáles sean los elementos. Lo importante es que ustedes puedan recordar a la marca y sentirse afines con ella, sentirse afines con el contenido que están viendo, con que de manera, aquí como lo digo con el patrón Z, la lectura orgánica, sea fundamental para entender bien hacia dónde están apuntando. Y en el caso del patrón NF, con el bloque de texto es justamente ese. Ese va enfocado cuando hay mucho texto, valga la redundancia, y ese texto lo que queremos es que no se sature a la imagen o que no sature la vista de nuestro lector, sino que pueda hacer que el lector se sienta a gusto con lo que está observando, con lo que está viendo, de manera que así él pueda conectar muchísimo mejor.
sin perderse en otros elementos, sin distraerse en otros elementos que quizás le puedan estar haciendo un poco de ruido. De allí que aprendamos a entender estos dos tipos de técnicas que se fusionan, realmente en una sola, que es la ruta visual. Si se dan cuenta, ambos tienen una ruta, la ruta que va hacia la F y la ruta que va como Z. De allí que pueda entenderse este tipo de técnica. También tenemos la de composición tipográfica. Y es que esta es importante porque aquí es donde la tipografía cobra vida. Cuando hablamos de que la tipografía cobra vida, a mí me gusta mucho decirlo, pues que es la que va a captar la atención y es la que va a apoderarse del escenario. ¿Por qué? Porque no puedo yo trabajar con cualquier tipo de letra. Incluso por eso es importante cuando se habla acerca de que tiene el tipo de letra Arial, de que tiene, pues, no sé, algún roboto, algún monographic, por ejemplo, y el equilibrio entre los elementos visuales y la tipografía se vuelve muy importante, incluso se vuelve fundamental, porque la tipografía, pues, es más conocida como lo que ya sabemos que son las fuentes, por eso les hacía mención al Arial, al Times New Roman, por mencionar a las más comunes, y ella tiene un doble propósito, retratar ese mensaje en palabras ahora. Hoy, por ejemplo, veía casualmente con un tema para el desarrollo inmobiliario, unas letras que que se presentaban en un diseño. Y el cliente lo que mencionaba era que no le parecían las letras porque las letras hacían mención a los anuncios de clown, a los anuncios pues de este tipo de técnica, por cierto, también, que se utiliza para enganchar muchísimo mejor con un público. Y de ahí que se retrataba el mensaje de una forma totalmente distinta. Y ellos no sentían que hablaba como la inmobiliaria, sino que sentían que hablaba como alguien que va más enfocado hacia la psicología. Entonces, de aquí que sea importante que esta combinación de fuentes se denomina par de fuentes y puede hacerse, que el diseñador, en este caso, trabaje con el color de las palabras, y aquí vamos a la psicología del color, con que las letras tienen que tener un equilibrio, tienen que tener un fondo, todo se complementa. Toda la imagen habla por sí sola y habla de diferentes maneras. No habla de diferentes maneras, habla de un solo modo, habla de manera que tú, Pedro, Diana, Juan, lo puedan entender una vez que lo observan, que yo no tenga que leer la imagen y por otra parte leer el texto para poder ver cómo se fusiona, no, sino que todos los elementos se fusionen, en uno solo. Algunas tipografías incluyen el tema de la manipulación de las letras para que parezcan formas. Por ejemplo, se utiliza muchísimo cuando queremos, no sé, con una F armar un 7, por poner un ejemplo, o la colocación de una textura dentro de las letras. Entonces, esto también nos ayuda a entender muchísimo mejor de cómo van los elementos y hacia dónde van. Y de aquí que pueda entenderse bien cómo es que podemos nosotros componer estas tipografías. Ejemplo, aquí vamos. El doble propósito con un mensaje claro y estilo visual. Cuando hablamos de combinación de fuentes, por ejemplo, un título impactante, texto legible que lo acompaña, el encabezado clásico, el cuerpo de texto moderno, la O en textura dentro de las letras o la forma de letras como forma, justamente, que les voy dando un elemento allí movible. Fíjense que el doble propósito de la A y está allí pues para leer o para visualizarlo quizás como si fuesen unos ojos. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en marcas que tienen que ver con la parte visual, en ópticas, por ejemplo. La combinación de fuentes para poder destacar algún elemento o para poder pues hacer que alguna frase simplemente pues no tenga tanto relieve o sea importante, pero no con tanto relieve como quizás puede destacarse otra parte del texto que nos puede resultar o nos puede resonar muchísimo mejor. De aquí que también tengamos a las técnicas creativas y que estos sean como la textura dentro de las letras. Y esa forma, en las formas que aparecen dentro de la letra forma, que van haciendo si se dan cuenta, hacen como un encadenado entre una letra y otra para poder pues mejorar la lectura visual de lo que yo quiero mostrar, de la forma en la que yo quiero que esto realmente impacte a mi público objetivo. Otra de las técnicas, vamos con la repetición, y es que la técnica de la repetición es una técnica publicitaria que tiene que ver en este caso con la estrategia del marketing. Así como la vimos en la parte de las características, se aplica a diversos aspectos de la publicidad visual. ¿Por qué? Porque ella envía el anuncio o el mismo anuncio para que se imprime en varias revistas de su nicho.
Por esto es importante que se pueda entender bien y que aun y cuando suene repetido, no sea exactamente igual y coloque el mismo anuncio en varias vallas publicitarias de la ciudad, en todo el país o incluso a nivel internacional. ¿Para qué? Para que en este caso se creen medios digitales y envíen los anuncios a Google o a medios de comunicación como Mediavine, por ejemplo. ¿Qué es lo que busca ella? Justamente eso, que sea repetible, que tanto como yo lo vea en televisión, lo vaya a ver en una valla publicitaria o lo voy a ver en digital, lo voy a ver en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn, no importa dónde yo lo voy a ver, el mensaje va a ser exactamente igual. Es totalmente repetible y sobre todo adaptable a las plataformas. La forma en la que se crea, en la que se distribuye esta gran cantidad de merchandising, como se le conoce, pues con las actividades, con los activos de la marca impreso. Y esto es muy importante cuando hablamos de los activos de la marca impreso, porque pasa muchísimo que, por ejemplo, se crea algo en digital y una vez que se imprime, se distorsionan los colores, se mueven los elementos. No, tiene que ser repetición de lo que se hizo tal cual en la imagen en digital. Por eso es que incluso cuando pues los que trabajan con diseño gráfico lo entienden mejor que yo, cuando pues se habla acerca de vamos a ponerlo en un formato para que lo puedan imprimir y cuando se imprima no se distorsionen los colores. Eso es muy utilizado dentro del mundo del marketing y que se haga diferentes versiones del mismo anuncio con diferentes personajes, con diferentes posiciones del cuerpo. Esto se utiliza muchísimo, sobre todo cuando hablamos de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la política. Pues que aquí el personaje va a ser el mismo, pero va a empezar a jugar con ciertos movimientos, quizás de un costado a la derecha, un costado a la izquierda, el cruce de brazos, el cruce de manos, jugar aquí con las manos entrelazadas, que él pueda incluso hablar corporalmente sin necesidad de que tenga que volver a explicar todo el mensaje. Esa es una forma de repetición. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en impresiones y en exteriores, en variaciones creativas, y merchandising y presencia. Es que no importa el entorno en el que él se encuentre, es repetido y es repetible el mensaje. Lo importante es que pueda transmitir justamente eso que queremos, que pueda ser totalmente entendible sin necesidad de que nos vayamos a perder en ciertos elementos, sin necesidad de que, por ejemplo, lo que yo tengo en la valla publicitaria, pues una vez que lo llevo a la televisión, para mí no conecta. Tiene que conectar exactamente el que está en televisión con el que estamos viendo en, no sé, en Twitter, perdón, en X, o con el que estamos viendo en Instagram, o con el que estamos viendo en la revista, pues, impresa que llega a la casa, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos elementos sí o sí tienen que estar entrelazados para que así puedan entenderse muchísimo mejor. El lenguaje corporal. Y aquí vamos a hablar de que no es raro encontrar piezas publicitarias que utilizan a personas como parte de su mensaje. Permiso. En este caso, pues es importante que cuando hablamos de lenguaje corporal, tanto en el video como en las piezas estáticas, transmite exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo en general de la pieza. Si ustedes ven a una persona que está de brazos cruzados, esa imagen le genera cierto rechazo. ¿Por qué? Porque la persona no está abierta a recibir algún tipo de información, no está abierta a transmitir información. Por eso es que cuando se habla de los gestos corporales, dice muchísimo con lo que nosotros queremos mostrar. Habla de la confianza, de la tranquilidad, de ese mensaje que nos quiera transmitir, en este caso, pues los elementos, incluso sentimientos diversos. ¿Por qué? Porque se van a visualizar a través del lenguaje corporal. Si trabajan en el mundo de marketing, deberían pues saberlo desde hace un buen tiempo que el lenguaje corporal está muy asociado a lo que yo quiero transmitir como persona, a esa forma tranquila o quizás relajada de poder hablarles, de poder conectar con ustedes sin necesidad de que se vuelva autoritario, por decirlo de alguna manera. Hay, por ejemplo, hay lenguajes corporales que necesitan eso, volverse autoritarios, que necesitan pues reforzar ciertos elementos con sus manos, con su rostro, que pues van a emitir que yo soy la autoridad, tú estás allí y yo estoy acá, sin generar ningún tipo de cercanía.
el lenguaje corporal dentro del marketing tiene que entenderse como muy de tú a tú. Tiene que ser un lenguaje no verbal que una persona transmite por su forma de estar, de sentarse, de sonreír, de moverse. Esto va muy asociado entonces a lo que decimos aquí. Si la persona que parece un modelo es un actor o un personaje pues famoso, una persona corriente o incluso un personaje animado, la forma en que se mueve es la forma más importante para transmitir el mensaje. Porque finalmente, repito, eso es lo que va a hacer que pueda enganchar o no con mi público objetivo. Eso es lo que va a hacer que pueda enganchar o no finalmente con quien yo quiero que la técnica vaya a enganchar o vaya a enlazar. Por eso es que, repito, cuando se usa muchísimo este gesto pues de cruzar los brazos y ponerlos hacia un costado. Si cruza los brazos en forma recta, no hay ningún tipo de conversación. Si cruza los brazos y los ladea hacia un costado, está permitiéndome que está aceptando algún tipo de feedback de retorno. Entonces, sí es importante que podamos entender todos estos elementos y que se entrelacen finalmente con lo que estamos buscando mostrar. Si yo quiero, por ejemplo, que una persona, pues no sé, vamos a hablar de nosotros a nivel educativo, que pues ustedes puedan entenderme muchísimo mejor, tengo justamente eso, que estar relajada, que poder transmitir esa tranquilidad, esa sensación de conocimiento, no en este caso no hay una autoridad, porque si bien puede ser el docente, no necesariamente tiene que ser autoritario, sino simplemente tiene que sentir que es alguien que habla el mismo lenguaje que ustedes, que se pueda entender con ustedes, para que así ustedes no se sientan como distantes, como que él está allá y yo estoy aquí. Sobre todo en el caso de nosotros que estamos, por ejemplo, virtual, lo mismo ocurre con los videos que se hacen, obviamente, para el mundo del marketing digital y también para los de la televisión. Por eso seguramente a ustedes les ha pasado, y los invito a que hagan ese ejercicio, a recordar algún video en el que ustedes digan que sentían que era como si esa persona se saliera de la pantalla y les hablase a ustedes. Eso pasa muchísimo con este tipo de técnica, donde el lenguaje corporal de esa persona me dice mucho más que el resto de los elementos que tiene a su alrededor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estos de la proximidad, cuando hablamos de que están sentados y de cómo genera una cercanía del movimiento de los brazos arriba, los brazos abajo, brazos en la cintura, brazos los brazos sobre el rostro que pueden denotar cansancio, pero que sí, pues dependiendo de cómo los coloquen, pueden denotar que también pues se siente confiado, que se siente feliz, que se siente seguro. Entonces todo ello van a jugar con estos elementos que van a permitir que finalmente el lenguaje corporal que yo quiero transmitir juegue con ello. Aquí tengo que mencionar a una película que va mucho con este tema y es, por supuesto, la película de Intensamente, donde habla no solamente de las emociones, sino pues que es una película donde se busca eso, transmitir exactamente las diferentes sensaciones y también, por supuesto, las emociones que cada uno de nosotros podemos tener y cómo ellas se ven reflejadas en el lenguaje corporal, cómo ellas se ven reflejadas en lo que nosotros queremos mostrar, no solamente, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Todo esto es una forma de transmisión y es una técnica de persuasión que sí o sí funciona muchísimo dentro del marketing, el marketing no solo digital, sino también tradicional. La famosa mirada directa. Y es que cuando ustedes les están hablando, mirarlos directamente a los ojos. Yo recuerdo muchísimo cuando pues uno está en el liceo, en secundaria, y nos dicen, vas a exponer, entonces recuerda siempre que tienes que mirar a tu público y tienes que mirar a tus compañeros, y las personas decían, yo no puedo mirarlos porque me pongo nerviosa, y de allí que se hablara acerca de mirada directa, podían mirar a una sola persona dentro del grupo que les generara cierta confianza, que les transmitiera cierta tranquilidad, para poder realizar su exposición. Entonces, de aquí que esta técnica es tomada como una de las prácticas de hipnosis y se le conoce como la técnica de la inducción de la mirada. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se sintieran determinados, que se sintieran seguros, que sintieran una mirada intensa, y es una técnica publicitaria muy eficaz, ya lo vamos a ver con unos ejemplos más rápidos, pero en este caso se utilizan los anuncios de revistas de relojes de pulsera, de perfume, que son donde los personajes pues que aparecen a ellas suelen ser siempre, casi siempre famosos, pues sobre todo aquellos que se consideran muy guapos o bellos, por decirlo de alguna manera, y el tipo de persona que puede ser pues que se desmaye con un guiño. Entonces de ahí que, por ejemplo, pues se utilice muchísimo dentro de este tipo de
de comerciales a los que les hago mención, como es la parte de las pulseras, de los perfumes, e incluso, ojo, de los vehículos y de la marca de vehículos que son sumamente top o premium dentro del mercado, por mencionar algunos. Ejemplo, y aquí vamos, el poder del contacto visual que captura instantáneamente la atención y el poder de la inducción emocional que genera confianza, deseo y asociación positiva con la marca. Es muy utilizada, pues, por ejemplo, con marcas como el famoso Victoria's Secret, que va enfocado mucho a ello, Carolina Herrera, por ejemplo, que también pues, se enfoca muchísimo en este tipo de producto y que suelen generar ese tipo de empatía, ese tipo de sintonía con ello. Ahora bien, hablamos también de la mirada de 3/4 y esto va en un solo cuadrante o en una sola posición. A ver, acá, un momento. A ver, un momento, disculpen. A ver. Sí, en este caso, pues hacia adentro y hacia afuera, lo que busca la mirada de 3/4 es esa dirección de mirada que va a depender del objetivo del mensaje que se va a pretender transmitir. Y cuando vamos a hablar de que, pues, se va a transmitir, lo que va a buscar es justamente eso, que ese mensaje pueda, en un primer ejemplo, dar la sensación de mirar, pero no te está mirando. Es una situación en la que el espectador realmente no forma parte de, es una técnica muy común, sobre todo en los videos. Y la mirada de 3/4 hacia adelante es más adecuada para una imagen estática que quiera transmitir una sensación de asombro o algo por el estilo. Ejemplo, aquí vamos con esta justamente, que pues parece que, fíjense lo que decimos acá, puede la mirada en cualquier dirección, pero realmente no nos está mirando. Es como si ella se estuviese mirando a sí misma, porque realmente está en un enfoque de espejo. Pero pues acá es una técnica que transmite mucho y se utiliza muchísimo para pues todo lo que tiene que ver como marcas como Victoria's Secret, para lo que tiene que ver también con perfumes, lo que tiene que ver con relojes, con por supuesto maquillajes o artículos para el cabello, accesorios como pulseras, anillos, cadenas. Todas ese tipo de elementos se utilizan muchísimo dentro de esta técnica en particular. También tenemos la técnica de asociación, y es que algunas técnicas de persuasión se basan principalmente en la psicología, y en este caso es el marketing de asociación. Y es que va de que los visuales del diseño crean asociaciones subjetivas con el espectador. Pueden ser sentimientos, pueden ser ideas, pueden ser lugares, o incluso sentimientos de nostalgia. ¿Para qué? Sobre todo cuando vamos a hablar de la parte de nostalgia es fundamental porque busca eso, que a mí me genere pues cierto sentimiento. Pueden ser incluso, como dicen por allí, es que me van a dar como ganas de llorar. Bueno, sí, eso es lo que ella está buscando para que el marketing en este caso sea exitoso. Sí es necesario que hagamos una investigación previa, sí es necesario que se trabaje con una investigación de mercado, con un focus group, con alguna de estas pues, elementos, sobre todo con los focus group y las investigaciones de mercado enfocadas a este tipo de grupos de encierro donde puedan saber y conocer mejor la reacción. No se utilizan muchísimo las encuestas, como generalmente se hacía. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a fondo quién es el público, antes incluso de decidir de qué va a tratarse la asociación. Entonces, sí es fundamental que podamos entender muchísimo de dónde va y de cómo va y hacia dónde va este elemento. Por eso es que esa investigación previa que nos va a impulsar y que nos va a hacer que podamos nosotros definitivamente avanzar dentro del proceso. Aquí el ejemplo de una técnica de persuasión, fíjense que está asociado a un juego, Game Over, y una vez que termine el juego y de ella lo que van a salir son todos esos jueguitos que ella estuvo consumiendo dentro del lugar mientras pues se encontraba realizando esta actividad. Por eso es que se habla muchísimo acerca de este elemento. Y finalmente con esto llegamos justamente al final de la clase del día de hoy, donde les digo que todos los elementos de un anuncio están diseñados principalmente para hacer una sola cosa, hacer que lea la primera oración del texto, solamente eso. Así que enfóquense en trabajar, si van a usar texto, por lo menos entre 100 a 120 caracteres dentro de la imagen para que así pueda enganchar mejor con ustedes y no con el resto. Y con esto hemos terminado. Arnold, ¿te encuentras por allí? Pues aprovecho además de hacerles mención y acordarles que pues pueden obtener su certificación con estos cursos con los que estamos realizando.
pues porque van a poder además trabajar con diferentes elementos y pues no solamente un curso, sino que son 3 y así obtienen esa certificación que les va a respaldar todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas clases. Muchísimas gracias. Arnold, ¿estás por allí? Arnold creo que no nos está escuchando. A ver. Sí. No, sí nos está escuchando. Estoy segura que sí. Muchísimas gracias. Así que ha sido un gusto. Arnold creo que no nos